Y hemos explicado un poco ya de esto en estas semanas, sobre el gran beneficio que trae para nosotros el ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos han empezado a entender más y más esto? Sí, ser agradecidos con Dios. Al final de cuentas, el final de nuestra jornada espiritual es llegar a tener un corazón como el de nuestro Padre eterno. Corazón como el de Cristo, como el de nuestro Padre. Ese es el final de nuestra jornada. Pues es el final que debemos de estar, en el cual debemos de estar avanzando hacia ello, a ese final. Es llegar a tener un corazón como el Padre. Y el corazón de nuestro Padre, el corazón de nuestro Señor, es un corazón lleno de gratitud. Es un corazón agradecido. Y cuando el corazón está lleno de esa gratitud divina, es cuando en todo y por todo siempre vamos a tener un canto, vamos a tener adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y eso es lo que es la característica de lo que usted ha leído o ha escuchado, que habla en Apocalipsis, del grupo de los 144,000 que están en el monte Sión celestial. Hay dos grupos de 144,000, hay 144,000 judíos que estarán en la tierra para la gran tribulación, pero hay otro grupo de 144,000, el Israel espiritual, que es este otro 144,000. Ese número es un número que nos habla de carácter, nos habla de naturaleza más que de un número literal. Pero es un grupo tan especial al que nosotros aspiramos o debemos de aspirar. Pero tienen la característica, estos 144,000, que tienen un canto. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 y 2, que ellos tienen un canto tan especial que todos los demás cristianos, le vamos a llamar así, no lo pueden cantar. Sí, lo dice claramente ahí en Apocalipsis, solo lo estoy mencionando, ¿sí? O si lo ponen en pantalla, bueno, si está en pantalla, no me he dado cuenta. Dice un cántico nuevo delante del trono, y nadie podía aprender ese cántico, solo estos 144,000, porque es un canto tan especial, que es un canto de gratitud. Es un canto de amor. Es el canto del corazón del Padre. Porque el corazón del Padre está lleno de amor, lleno de gratitud. ¿Está escuchando? Así es el corazón del Padre, lleno de amor, lleno de gratitud, porque Él es amor, Él es gracia, Él es gratitud. Y estar en este grupo de 144,000, lo que nos califica para estar ahí es llegar a tener un corazón lleno del amor de Dios, lleno de la gracia, de la gratitud divina. Es un canto de amor. Es el cantar de los cantares. Es el canto de la esposa del Cordero. Y tal vez le va a parecer extraño lo que le voy a decir. Es el canto del unicornio. Ya, eso es de la nueva era. Ellos lo robaron. Eso está en la Biblia. ¿Estamos? Es un canto desconocido para la mayor parte de los cristianos, cuando no se tiene la visión de ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios nuestro Padre Celestial. La visión de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La visión de llegar a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. ¿Cuántos creen que Él es así? Y esa es la herencia que Él tiene para nosotros, sus hijos. Es una herencia que está disponible para todos, pero que no todos están interesados en obtenerla. Es una herencia que cuando usted la ve y usted la abraza, usted la anhela, usted la desea y se esfuerza por obtenerla, es una herencia que va a hacer que usted quite sus ojos de las cosas de acá abajo. Créame que lo que le estoy diciendo es lo que el Padre anhela
que esté ardiendo en nuestro corazón. El deseo de estar con Él, el deseo de verlo, el deseo de conocerle, de abrazarle, el deseo de pasar y hablo en plural, las eternidades con Él. Hay tantas perlas, tantos misterios escondidos en la palabra de Dios, que de verdad, cuando a uno se le abren los ojos del entendimiento, cuando se empieza a adquirir la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, es algo que, miren, la Biblia se convierte como en un cofre que está lleno de perlas, de piedras preciosas, que cuando usted lo abre, usted ya no quiere cerrarlo. ¿Sí? Uno quiere pasar ahí, ¿sí? Viendo, apreciando, ¿sí? Obteniendo cada una de esas perlas que hay en la palabra de Dios. Es cuando ya el pensamiento de uno se centra solamente en la palabra, y la palabra es Cristo. Se centra nuestro pensamiento en ello, que pierde importancia todo lo temporal, todo lo terrenal, mis hermanos. Eso es lo que el Padre de verdad anhela y desea que esté en nuestro corazón, ese fuego de deseo, ese fuego que viene a iluminar nuestro entendimiento, ese fuego del Espíritu, pero ese fuego que trae revelación de la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es por eso que el Señor nos ha estado hablando, ya está bien el versículo, nos ha estado hablando sobre enfocarnos en lo que Jesús se enfocó prácticamente, de acuerdo a Lucas capítulo 2, versículo 52, quiero que usted lo vea ahí en su palabra. Es algo que he estado comentando con los pastores de Misión Presencia, con de alabanza, con todos los grupos. He estado tratando de compartir esto que el Espíritu Santo nos está impartiendo de parte de Dios para que nos enfoquemos, hagamos planes, mis hermanos, para nosotros seguir esta ruta, este rumbo que tuvo nuestro Señor Jesús. En Lucas 2:52 habla que Jesús crecía, dice, ¿sí? Jesús el hombre, diga conmigo Jesús. Recuérdese que Él es 100% hombre, 100% Dios. Cristo el verbo, ¿sí? Y Jesús el hombre, ¿sí? Mis hermanos, Jesús vino sin pecado a esta tierra. Vino como lo era Adán y Eva, ¿sí? Por eso de Jesús se habla del segundo Adán. Adán era sin pecado, pero tenía la facultad, como la tenemos todos, aunque nosotros sí venimos con pecado, o somos concebidos, pues en el momento de ser concebidos heredamos esa iniquidad que viene desde Adán, pero Adán tenía la facultad de elegir por la verdad o por la mentira, por la luz o por las tinieblas, por la verdad o por el engaño. Conocemos la historia, eligieron por el engaño, eligieron por la mentira. Sin embargo, y Dios quería de Adán y Eva, de ellos, llenar la tierra, levantar en la tierra un reino de sacerdotes, de gente santa. Ese era el propósito de Dios, pero Dios nunca pierde. ¿Cuántos creen que Dios nunca pierde? ¿Sí? Ese era el propósito con Adán y Eva. Dios quería, a partir de ahí del huerto del Edén, ¿sí? Que de ahí se levantara, a través de la descendencia de ellos, se levantara un reino de sacerdotes, de gente santa. Y Dios siempre ha estado, esa ha sido la visión de Dios, porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Estamos? Entonces, luego, igual cuando levantó al pueblo de Israel a partir de Abraham, y cuando Israel salió de Egipto, en el libro del Éxodo nos habla cómo Dios les hizo el llamado y les dijo: yo haré de ustedes, si hacen lo que yo les digo, pues si ponen oído a mi voz y guardan mi pacto, guardan mis mandamientos, yo haré de ustedes un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero conocemos la historia, también se desviaron y miren cómo están ahora, que están más perdidos que la Llorona, aunque Dios no ha terminado con ellos. La gran tribulación es la oportunidad para ellos. Esto es bien curioso. Sin embargo, con la venida del segundo Adán, Jesús, ¿sí? Y con él el verbo, Cristo,
que se hizo semejante a nosotros los hombres en la humanidad de Jesús. Mis hermanos, nuevamente, mire, se nos abre la oportunidad. Dios abre la oportunidad en esta tierra para que se levante un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Sí? Estamos, pero ese es el deseo del corazón del Padre para cada uno de nosotros. Ese es el deseo. Y Jesús mismo, Jesús el hombre, tuvo ese recorrido de ser perfeccionado, porque dice, y Jesús crecía, pero vean las tres cosas en las que Él se enfocó prácticamente. Se crecía en sabiduría, crecía en estatura. Y esa palabra estatura, si usted lo ve en la concordancia de Strong, habla de madurez. Habla de madurez espiritual, en este caso madurez espiritual, aunque también crecía en estatura física, obviamente. Pero acá la aplicación para nosotros es que como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia o en gratitud para con Dios y para con los hombres, esa es la ruta, ese es el rumbo que nosotros también tenemos que seguir, mis hermanos. Porque y respóndame usted, ¿hacia dónde llevó a Jesús el crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres? Y de la cruz a la diestra del Padre, al trono del Padre. O sea, el crecer en sabiduría, el crecer en estatura, en nuestro caso en estatura espiritual, en estatura moral, y crecer en gratitud. Dése cuenta que lo que está como final es la gracia, la gratitud para con Dios, lo cual nos va a ayudar a tener gratitud para con los hombres, que es lo mismo decir, llegar a amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Que esos son los dos grandes mandamientos. Pero ve hacia dónde nos lleva ello. Nos lleva directamente hasta el Padre. El final de nuestra carrera es el Padre. ¿Está escuchando? Y es por eso que siempre enseñamos que la meta de Jesús es llevarnos al Padre, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo, Cristo Jesús. Gracias a Dios por ese camino. No existía ese camino. Jesús lo tuvo que abrir con su propia vida, derramando su sangre, pagando por todos nuestros pecados, iniquidades, rebeliones, injusticias, pagando por todo lo malo que todavía incluso tenemos en nuestro corazón. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, Dios nos ha estado hablando y directamente, créanme, he estado recibiendo del Espíritu el hecho de enfóquense en crecer en sabiduría, en crecer en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, y en crecer en gratitud. Una cosa nos va llevando a la otra, aunque esto gira en círculos. Está bien dicho así, ¿verdad? Gira en círculos, aunque son círculos, anda arriba, haya círculos especiales, porque es un girar en círculos, pero en espiral a la vez. Cada vez es más grande el círculo. ¿Estamos? Y mira el universo, mire todo, lo macro y lo micro, todo gira. Todo gira, en Dios todo gira. De hecho, nosotros giramos también, aunque pareciera que no, por eso se nos llama la rueda. La lengua inflama la rueda de esta creación, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, porque la sabiduría, mire, la sabiduría nos lleva a crecer en estatura. Y el crecer en estatura espiritual nos lleva a crecer en gratitud. Entre más obtengo sabiduría, más puedo crecer en estatura espiritual. Y entre más crezco en estatura espiritual, más voy a ir creciendo en gratitud. Y entre más crezco en gratitud, más sabiduría empiezo a adquirir. Por eso le digo que es en círculos. Y entre más sabiduría empiezo a adquirir, más voy a poder crecer en estatura y más voy a poder crecer en gratitud, hasta que ese círculo me lleve a estar en el monte santo celestial, mis hermanos, a pasar las eternidades con nuestro Padre celestial. No hay otro mejor lugar que ello, el monte Sión celestial, que es un lugar tan especial, que no hay nada más que Dios. Porque ¿sabe usted qué significación? Significa un lugar árido, desolado, habitado. Eso es significación, ¿sí? Árido, desolado.
Entonces, todo esto, mis hermanos, la sabiduría, el crecer en estatura, el crecer en gratitud, nos lleva a un monte árido, desolado. ¿Y por qué? Porque así le place a Dios, donde solamente Él sea el centro de todo. No hay nada más que Dios para nosotros, mis hermanos. Pero nuestro corazón tiene que arder en ese deseo, en ese fuego que tanta falta nos hace, mis hermanos. Pero debemos de crecer, y lo voy a estar repitiendo por lo menos de aquí hasta a mediados de enero, tal vez, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Pongámosle así, pues 2024, diga conmigo 2024. Si Dios quiere, viviremos y terminaremos el 2024. ¿Estamos? Pero que sea por algo, pues, que no solo sea un año más, que no sea solo un año más, sino que de verdad, ¿sí?, nuestra determinación sea 2024, voy a crecer en sabiduría, voy a crecer en estatura espiritual, voy a crecer en la estatura del varón perfecto, voy a crecer en gratitud. Y sabe que esa gratitud, esa abundancia de gratitud que cada vez es más y más en nuestro corazón, eso es lo mismo que decir prosperidad de nuestra alma. Esa es la llave, el secreto para la prosperidad integral. Estamos, entre más gratitud tengo para con Dios y para con los hombres, entre más agradecido soy con Dios, más voy a prosperar en todas las demás cosas. Y cuando hablo de prosperar no quiere decir, pues Dios tiene un plan para cada uno, pero puede ser, no significa que usted tenga que ser millonario materialmente, ¿sí? Mire, Jesús dijo, mire, la vida, la felicidad no consiste en la abundancia, en los bienes que se poseen, es cuánto usted los disfruta en Dios. Estamos, cuánto disfrutamos de lo que tenemos. Porque yo conozco, mire, de verdad, le digo, y Dios nos ha permitido esto con mi esposa. Conocemos gente que materialmente tiene muchísimo, muchísimo. Yo siempre he pensado, y para mí me ha servido para darle lección a mis hijos, porque siempre les he dicho, mira, gente que es tan pobre en gozo, tan pobre en tantas cosas, que lo único que tienen es dinero. ¿Sí? Entonces, son lecciones que uno va aprendiendo a disfrutar, porque yo no quisiera estar en esos zapatos, por lo menos de los que conozco, porque sé que hay quienes pues están en esa situación y tienen un corazón agradecido para con Dios. Ayer compartía, no sé, con los pastores, compartía el día, ¿cuándo fue? Viernes, que el apóstol, que era mi cobertura, que ya está con el Señor, entonces, pero él contaba su experiencia cuando estaba pastoreando un tiempo en Estados Unidos. Pues no sé cómo era su iglesia, pero dice que él asistía a un grupo de oración que se juntaban de varios lugares, algunas personas en un lugar a orar a las 4 de la mañana. Y la experiencia de él era de que él llegaba pues a pedirle, Señor mío, Dios mío, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, ¿verdad? Pero dice que su oración, se quedaba callado porque de repente veía que a la par estaba alguien y orando con un clamor así, de a de veras, así, pidiéndole, diciéndole, Señor mío, Dios mío, ¿qué hago con toda esa abundancia que me estás dando? ¿Qué hago con todo eso, Señor? Y él dice por el otro lado, Señor, ayuda. Y él dice... ¿Sabe qué experiencia? Dice que le dan ganas de decirle, aquí está tu respuesta. Lo que sí es cierto es que hay gente muy agradecida y así debe de ser, ¿sí? Ser bien agradecidos con Dios. Ahora bien, entonces necesitamos crecer en sabiduría, en estatura y en gratitud. Tengamos esa meta. Necesitamos sabiduría. La sabiduría es prioridad. Ahora, ¿qué necesitamos sabiduría? Pero primero veamos cómo la sabiduría debe ser prioridad para nosotros, mis hermanos. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Dice en Proverbios 4, 7, sabiduría, ¿ante qué dice? ¿Y qué es todo? Todo. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Y sobre cuántas? Todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mis hermanos,
Se está refiriendo a sabiduría y a inteligencia espiritual. ¿Me está escuchando? Porque miren, de verdad, ¿cómo decir? Es algo tan poderoso, tan bonito o re bonito, tener sabiduría e inteligencia espiritual. Pero vea cómo lo pone el Señor. Dice, ante todo. ¿Es claro o no es claro? Ante todo, o sea, tu prioridad tiene que ser adquirir sabiduría, adquirir inteligencia o entendimiento espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque hay un mandato, hay partes de la Escritura que resumen toda la Escritura. Hay un mandato que se nos da en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Sé que la mayoría lo conoce, pero recordemos esto. ¿Sí? Recordemos esto, y más ahora que estamos llegando a fin de año, ya se nos termina el 2023. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, ustedes también, dice. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? Dígale que está a la par, nos hablan. Pero dice, ustedes también, dice, como piedras, ¿qué? Porque usted ya no está muerto. ¿Sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo hemos nacido de nuevo. Usted no está muerto, dormido tal vez, pero no está muerto. Esa es la realidad, porque la mayor parte de cristianos están dormidos. Su espíritu está dormido, pero no están muertos. Entonces nos está hablando a nosotros, piedras vivas sean, dice. O sea, ya como piedras vivas, ya siendo salvos, ahora sean, dice, edificados como casa, como templo, como tabernáculo espiritual y, diga conmigo, o sea, son dos cosas, como templo espiritual y como sacerdotes santos. ¿Para quién? ¿Sí? Santos para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales, pero que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque no todos nuestros sacrificios son aceptables, incluyendo no toda nuestra alabanza es aceptable al Señor. ¿Sí? Porque hay veces que la alabanza que tenemos solo es de labios para afuera. ¿Sí? Usted puede estar ¿cuál cantamos hoy? Se me olvidó. Vamos a cantar. Y usted está así, usted no le está cantando al Señor. Usted no está inspirado. De paso aprendamos esto, pues. O sea, no siente usted que está saliendo desde aquí, que el pecho se hincha de la alabanza y la adoración, que lo hace gritar, lo hace moverse, porque donde hay fuego no se puede estar quieto. Pero tenemos que ser edificados como templo espiritual y como sacerdotes santos. Y alguien dirá, pero es que yo soy sacerdote. Sí, pero por don. Pero el don anda arriba, saya, el don se queda. Lo que nos llevamos es lo que se forma en nosotros. ¿Sí? Somos sacerdotes por don, somos casa de Dios por don. Pero otra cosa es ser edificados en carácter como una casa de Dios, como un templo espiritual, y en carácter como sacerdotes, con el carácter sacerdotal de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, como tenemos este santo llamamiento, ¿sí? Porque es un santo llamamiento, ¿sí? El convertirnos en un templo espiritual y en un sacerdote santo para Dios, como tenemos este santo llamamiento, necesitamos, porque esto es crecer en estatura, ¿sí? Necesitamos tener sabiduría y tener inteligencia espiritual, porque de otra manera no podremos ser edificados como templo espiritual. Mire, con sabiduría humana, con el intelecto humano, con razonamiento humano, no podemos ser edificados como templo espiritual. No podemos crecer en la estatura del varón perfecto sin la sabiduría, sin la inteligencia espiritual. Fíjese que cuando Dios estableció el tabernáculo de Moisés, que es glorioso y debemos de estar agradecidos por ese tabernáculo, porque es uno de los cuadros completos, es un cuadro didáctico que nos enseña de la estatura espiritual de Cristo en el tabernáculo de Moisés.
Ahí está la estatura, ahí está el camino de la cruz. Así como el templo de Salomón es un cuadro didáctico donde podemos visualizar la estatura plena del Padre. Así como el tabernáculo de David, donde podemos visualizar la estatura del Espíritu Santo. Estamos, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David, templo de Salomón. Ahora, mire que es que cómo no estar agradecidos con Dios. Tabernáculo de Moisés, la estatura de Cristo. Tabernáculo de David, la estatura del Espíritu Santo. Templo de Salomón, la estatura del Padre. Y estos tres, ahora Dios los quiere formar aquí en usted y en mí. Es que eso es poderoso, de verdad. Pero no podemos hacer nada de ello sin sabiduría. Para hacer el tabernáculo de Moisés, que era algo físico, con cosas naturales, para que lo pudieran construir, Dios les tuvo que dar sabiduría. De hecho, espero en Dios que el próximo domingo, como es 24, voy a compartir algo, le anuncio de una vez, sobre sí, el Espíritu Santo quiere que eso ande arriba, sobre la sabiduría de los sabios que fueron a ver a Jesús. Y cómo ellos eran entendidos en las estrellas, y no era Walter Mercado. Y de las estrellas, y mire, ya se está metiendo a la astrología. No, hombre, si estos de dónde cree que los sacan, pues. Lo que pasa es que lo tuercen. Pero los cielos cuentan, nos muestran, nos enseñan la gloria de Dios. Las constelaciones, ahí está el plan de Dios. Pero hay que tener sabiduría e inteligencia espiritual para leerlo, por decirlo así. Y esos sabios, ya me voy a adelantar la prédica el otro domingo, eran entendidos en las estrellas. Y vieron la estrella de Jesús. ¿Qué es esa estrella? ¿Lo quieres saber? Venga el próximo domingo. Para hacer el tabernáculo de Moisés, Dios les tuvo que dar sabiduría. Porque les iba a decir que también voy a dar una enseñanza de cómo adquirir sabiduría, porque hay varias formas. Pero acompáñenme a Éxodo capítulo 36, por favor. Vamos a leer del versículo 1. En Éxodo 36, cuando Dios le habló a Moisés que hicieran el tabernáculo, mire, ese tabernáculo de Moisés era tan importante porque iba a representar la estatura del varón perfecto, que 4 veces Dios le dijo a Moisés, esto lo saben bien los que han llevado el diplomado, ¿verdad? ¿Sí? 4 veces le dijo Dios a Moisés: mira, ten cuidado de hacer todo, pero todito conforme al diseño que te mostré. La pregunta es, ¿en dónde le mostraría ese diseño? Ese es otro misterio. ¿Sí? Conforme al diseño que te mostré, conforme al modelo que te di. Pero para que lo construyeran, dice, por ejemplo, acá en Éxodo 36:1, así pues, Bezaleel y Aholiab, y ¿cuánto? Todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán, ¿cuántas? Todas las cosas que ha mandado Jehová. O sea, estos eran los que iban a hacer todo lo del tabernáculo. Pero Dios les dio, claramente dice acá, les dio sabiduría e inteligencia o entendimiento espiritual. Y veamos otro ejemplo en Éxodo 30. Regresemos ahí a un capítulo 35, vamos a leer del versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren que Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado, ¿de qué, mis hermanos? Del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia, conocimiento, y en este caso el talento, todo arte, la habilidad divina, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y dice, paremos un momento ahí. Esto es para que pudiera construir el tabernáculo de Moisés. Y lo vamos a ver en el libro de Corintios, como para nosotros es lo mismo, ¿sí?
Pero también me gusta lo que sigue, porque le dio esa sabiduría e inteligencia. Dice en el 34, y ha puesto en su corazón el que pueda, ¿qué cosa? Enseñar. Es que eso es poderoso. Se recibe la sabiduría, la inteligencia, para que usted pueda edificar ese templo espiritual en usted, pero también para que usted pueda enseñar a otros a edificar este templo, a ser edificados como templo espiritual. ¿Le hace sentido esto? Eso es poderoso. Miren, mis hermanos, es que esa es la realidad. No podemos ser edificados como templo espiritual si no tenemos espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual. Y menos aún podremos enseñar esto si no tenemos este espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Estamos? Obviamente la enseñanza tiene que ser no solo en asunto de teoría, sino en la experiencia de cómo se edifica uno como un templo espiritual, como un sacerdote santo, como lo vamos a ver también, mis hermanos. Entonces, está claro que para crecer en la estatura del varón perfecto, para ser un templo espiritual, necesitamos tener sabiduría, necesitamos tener inteligencia espiritual. Y habla la palabra que Jesús crecía en sabiduría, porque Él mismo también tuvo que ser edificado. ¿Sabe usted que Jesús tuvo que ser perfeccionado? Jesús tuvo que ser perfeccionado. Jesús el hombre, Cristo, el verbo, por supuesto, perfecto, Dios. Estamos, Dios con nosotros, Emmanuel. Estamos, pero Jesús el hombre, al igual que Adán, tuvo que tomar sus decisiones, tuvo la facultad de elegir, ¿sí?, por el plan de Dios o por su propio plan. Sin embargo, Jesús, aún en el momento más difícil, siempre eligió por el plan de Dios. Por eso es que adoramos a Jesús. Él es nuestro Salvador. Estamos, porque Él venció. Y si Él venció, usted y yo podemos, porque ahora Él, su Espíritu está en nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, necesitamos sabiduría para ser edificados como templo espiritual. Si es que queremos ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios. Si es que queremos estar en el monte celestial. Si no, pues usted quédese con su sabiduría humana nada más. Pásela como la pase aquí en la tierra, y ahí en las eternidades lo llegaremos a visitar a alguno de los nuevos cielos. Porque entrar a la Nueva Jerusalén, olvídese que usted va a entrar a la Nueva Jerusalén. Sí, se lo digo por la palabra. ¿Estamos? Hay diferentes lugares, diferentes moradas para los cristianos. Hay nuevos cielos. Mire cuántos cielos habrán. ¿Sí? Es inmenso. Y también estará la nueva tierra. La nueva tierra no va a ser como está ahorita. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo va a ser la nueva tierra? Mira, me estoy desviando otra vez. Pero ¿sabe usted cómo va a ser la nueva tierra? Mira, para empezar, que eso sí, no, pero como no voy a vivir aquí, en la nueva tierra. Pero para empezar no va a haber playa porque no va a haber mar. Sí que aprovecha ahorita. Y no crea que va a ser de este tamaño la tierra se va a ensanchar. Si se van a venir todas las estrellas, plum, 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 las estrellas. Pero aquí van a estar los que solo lleguen a ser reyes y sacerdotes. La esposa del Cordero, los hijos maduros de Dios, los que tienen su corazón lleno de gratitud, los que tienen ese canto de los 144,000, estarán en el monte Sión celestial. Estarán en el lugar más alto de la Nueva Jerusalén, porque dentro de la Nueva Jerusalén también hay niveles. Estamos, en la nueva tierra habrán niveles, y también en los nuevos cielos habrán niveles de cristianos, porque Dios va a pagar a cada uno según su obra. ¿Qué tipo de obra? Principalmente la obra de edificación, de cómo fueron edificados como templo espiritual, hasta dónde llegaron. Igual es hacia el lado de la adversidad. Ahorita en el infierno, por ejemplo, hay niveles de tormento. No todos están en el mismo tormento, porque Dios es justo. ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios da a cada uno, le paga a cada uno de acuerdo a su obra, ¿sí? Y algunos, pues, los que hicieron más mal y pecando contra Dios, obviamente están en otros niveles de sufrimiento. Así va a ser por la eternidad en el lago de fuego. ¿Estamos? Van a haber niveles hacia abajo y hacia arriba, pero usted y yo, mis hermanos, tenemos que aspirar a estar en el nivel más alto, porque Jesús nos abrió el camino hasta el nivel más alto. Él compró el paquete completo para que usted y yo seamos restaurados totalmente a la imagen y semejanza de Dios.
Amén. Entonces necesitamos sabiduría para ser edificados. Y número 2, necesitamos sabiduría para ser edificados como sacerdotes santos. O sea, una cosa es ser un templo y otra cosa es ser un sacerdote. Necesitamos sabiduría para formarnos como sacerdotes. Veamos esto, por ejemplo, en Éxodo capítulo 28. Cuando Dios le habló a Moisés para que hicieran las vestiduras sacerdotales, vea lo que dice. Versículo 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, hablando de Aarón, por favor, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, eran la familia sacerdotal porque los demás se la perdieron. Usted conoce la historia, ¿verdad? El llamado era para todos, las 12 tribus. Pero usted sabe lo que pasó. Si no lo sabe, lo lamento, pero pasó. Versículo 2, pero hablando de esto, sí, de ser sacerdotes, les dice: y harás vestiduras sagradas. Diga conmigo, sagradas. O sea, vean las vestiduras del sacerdote, son vestiduras sagradas. A Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Versículo 3, y tú hablarás, ¿a quiénes? A todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado ¿de qué? De espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, o las vestiduras sacerdotales, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ahora, mis hermanos, pensemos en algo. Si para hacer unas vestiduras literal, físicas, que iba a portar el sacerdote, póngame la imagen ahí del sacerdote, por favor. Para hacer estas vestiduras, igual como para hacer el tabernáculo de Moisés, que nos habla de la estatura, póngame ahorita también la imagen. Para ser edificados como un tabernáculo vivo de Moisés, con la estatura del varón perfecto, y para ser edificados como sacerdotes, que era algo físico, Dios tuvo que darles espíritu de sabiduría. O sea, no lo podían hacer con sabiduría humana. Tuvieron que recibir revelación divina para hacer algo físico. ¿Cuánto más cree usted que necesitamos tener espíritu de sabiduría para nosotros, en carácter, ser edificados como un templo, un tabernáculo espiritual, y edificar en carácter estas vestiduras, más las otras cosas, requisitos para ser sacerdotes? Porque el Levítico capítulo 17 nos habla de 12 defectos físicos en aquel tiempo que descalificaban a alguno de los descendientes de Aarón para ser sacerdotes. Y cada uno de esos 12 defectos físicos nos enseñan de 12 defectos de carácter que tenemos que sanar para ser sacerdotes santos por la eternidad. Más lo que nos habla de carácter, las vestiduras externas. Se necesita espíritu de sabiduría para poder ser de los que estén o estemos con el Padre por toda la eternidad. Es tan importante tener sabiduría. Y Dios me pone a hablarle de esto para que lo pongamos como meta. Por favor, pongámoslo como meta. Es por eso que en Proverbios capítulo 3, versículo 13, y con esto voy concluyendo. Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice: bienaventurado el hombre que haya, ¿qué cosa? La sabiduría, y que obtiene la inteligencia. Es bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en este sentido? Bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? Porque van a poder ser edificados como casa espiritual y como sacerdotes santos. Van a poder ser edificados como esposa del Cordero, porque no olvidemos que a su esposa, a la esposa del Cordero, se le concede que se vista
que se prepare, fabrique su vestido de lino fino. No es algo que se lo van a dar, lo tenemos que fabricar. Nos conceden, mis hermanos, la oportunidad de poder vestirnos, y su esposa se ha preparado, dice. Vestir es el vestido de lino fino, que no nos habla de algo natural, nos habla de acciones, nos habla de carácter, acciones justas. Pero para ello necesitamos la sabiduría espiritual. Si para ser un dacasa espiritual, si para ser sacerdote santo necesito espíritu de sabiduría, ¿qué para ser la ayuda idónea del Cordero? Para reinar con el Cordero, para reinar con Cristo sobre toda la vasta creación, sobre todos los universos que existen y los que existirán, porque Dios sigue creando. Para poder ser la ayuda idónea del Cordero, tenemos que tener la mente del Cordero, la mente de Cristo, el corazón de Él, ser mansos y humildes de corazón. Tenemos que ser verdaderos porque Él es la verdad, fieles y verdaderos como el Verbo. Pero no podemos alcanzar todo eso en Dios si no tenemos espíritu de sabiduría. Y si no, por un lado nos dan espíritu de sabiduría por don, con pedirlo, con orar. Por eso Pablo a la iglesia de Éfeso les dice: mire, ustedes son cristianos tan bonitos, cómo ministran, qué unción la que tienen, qué fe la que tienen. Pero Pablo dijo: pero les hace falta espíritu de sabiduría, solo están entretenidos en actividades en la iglesia. No están creciendo en sabiduría, no están creciendo en estatura, no están creciendo en gratitud. Y es por eso que Pablo les dice: yo oro por ustedes para que el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrándoles los ojos de su entendimiento. Él oraba eso por los cristianos, no por los impíos. Un impío no puede recibir este espíritu de sabiduría, ni de consejo, ni de poder, ni de temor de Jehová. Esto es para los hijos. ¿Está claro esto? Hay que pedirlo. Y por el otro lado, hay cosas que usted sí y yo tenemos que hacer para ir adquiriendo más de esa sabiduría. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Amén. Y cada quien decide si trabaja o no. ¿Estamos? ¿Cuántos quieren ese espíritu de sabiduría? Póngase de pie un momento, vamos a orar. Y así de pie quiero que leamos lo que sigue de este versículo de bienaventurados. Es que mire, yo no sé si a usted, a mí me emociona esto. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y dice: porque su ganancia, o sea, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, dice: su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, o sea, de la cosa natural, y sus frutos más que el oro fino. Está haciendo una comparación entre lo eterno y lo natural, temporal. La ganancia de la sabiduría y la inteligencia espiritual es mejor que la plata, sus frutos más que el oro. Y el siguiente versículo dice: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Qué poderoso esto, mis hermanos. Padre eterno, te agradecemos. Padre, gracias por hablarnos. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder crecer en sabiduría, en estatura espiritual y en gratitud. Crecer en gracia para contigo, Padre, y para con los hombres. Padre, te agradecemos por enseñarnos estas cosas. Padre, te suplico que nos ayudes a meditar en tu palabra, en este santo llamamiento de poder ser edificados a pesar de cómo somos, de poder ser edificados como templos espirituales, templos vivos,
y como sacerdotes santos, para ofrecerte, Padre, sacrificios que te agraden, aceptables, de olor fragante a ti, Padre nuestro, por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Padre, muchas gracias te damos, porque el hecho que nos estés enseñando estas cosas es porque tú nos estás dando la oportunidad. Es porque tú nos estás llamando, Padre, a no quedarnos como estamos. Es porque tú nos estás llamando a alzar nuestra vista y ponerla en ti, Señor Jesús. Quien has tenido la experiencia de crecer en sabiduría, tiene la experiencia de crecer en estatura, tiene la experiencia de crecer en gracia para con Dios y los hombres. Señor Jesús, tú tienes la experiencia de ser perfeccionado en obediencia. Señor Jesús, tú eres nuestra ayuda. ¿Quién más nos puede ayudar? ¿Quién más sino tú, Jesús, que has vencido? Tú lo lograste. Tú nos abriste el camino donde no había camino, para regresar a casa, para regresar al seno de nuestro Padre eterno. Señor nuestro y Dios nuestro, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial, a avivar el fuego, tu fuego en nosotros, Padre eterno. Ese fuego de deseo, ese fuego de pasión por ti. Ayúdanos a avivar ese fuego del primer amor, Señor nuestro y Padre nuestro. Bendito Dios, haz lo que sea necesario en cada uno de nosotros, Padre, para que en nosotros se avive ese fuego de amor por ti. Padre, para que se avive esa emoción en nosotros, esa emoción por tu palabra, esa emoción por conocerte, por servirte. Bendito Dios, lo necesitamos. Padre, te ruego que sea despertado el espíritu de cada uno de nosotros y de los que están viendo y oyendo, para que nos levantemos a trabajar, como está escrito en el libro de Ageo. Padre, en nuestro caso, a trabajar, a edificarnos como casa tuya, templos vivos, Padre eterno. Aprovechando, Padre, lo que está disponible para nosotros hoy, Padre, la plata de redención, Padre, el oro de tu divinidad, de tu naturaleza divina, las perlas preciosas de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tus tesoros, Padre, todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento que están en Cristo, escondidos en Cristo, Padre. Padre, ayúdanos a aprovechar esta oportunidad. Concédenos que no nos vayamos de esta tierra, Padre, si estemos completos, totalmente edificados como templos vivos, como sacerdotes santos y como esposa del Cordero, con nuestro vestido de lino fino completo, Padre celestial. Bendito Dios, ayúdanos a que nuestro corazón esté en esto, Padre. Sálvanos, Cristo, de toda distracción. Sálvanos, Cristo, de todo lo que desvía nuestra mirada del galardón, del premio, de la meta y del premio del supremo llamamiento que tú nos haces en Cristo, Padre. Señor Dios, ayúdanos a amar tu nombre, a amar tu carácter, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma. Que esta sea nuestra prioridad, Padre, en este nuevo año, que si tú quieres viviremos y podremos trabajar en todo esto, Padre celestial, y poderlo enseñar al mismo tiempo que estamos trabajando en nosotros. Abba, Padre eterno. Ahora pongan sus manos para recibir. Y todos le vamos a pedir al Padre sabiduría, porque está escrito en el libro de Santiago: si alguno reconoce que le falta sabiduría divina, pídala, dice.
Pídelo a Dios y Él se la dará abundantemente. Y vamos a pedir espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia por este momento. Y usted en su casa vaya a Isaías 11:1 y pide los otros 5 espíritus que habla ahí la palabra. Pero ahorita nos vamos a centrar en espíritu de sabiduría, en espíritu de revelación, de entendimiento, de inteligencia. Padre eterno, acá puestos de acuerdo, todos nosotros, Padre, reconocemos nuestra necesidad. Reconocemos que nos falta sabiduría espiritual. Nos falta inteligencia, Padre. Somos necesitados, Padre, de recibir de ti esta sabiduría divina. Y te suplicamos, Padre, todos acá te pedimos, conforme a tu palabra, Padre, te suplicamos que nos des sabiduría en abundancia, sabiduría divina, Padre. Te suplicamos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Padre eterno. Alumbrando, Padre, los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros. Y te lo pedimos no solo para nosotros, te lo pedimos para todos nuestros hermanos en Cristo en esta tierra, y para todos los de la familia de cada uno de nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, Padre celestial. Padre, te suplicamos, envía a cada uno de nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jehová, y alúmbrense los ojos del entendimiento de cada uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, vengan, entren y permanezcan en cada uno de nosotros y de los que están viendo y oyendo, y en los que verán y oirán esta enseñanza. Venga ahora, espíritu de sabiduría. Te llamo en el nombre de Jesús, espíritu de sabiduría. Te llamo en el nombre de Jesús, espíritu de inteligencia. Ven a mí, vengan y entren, permanezcan en mí ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos seamos llenos de sabiduría divina. Todos seamos llenos de la luz divina, de la luz de Cristo, de la vida de Cristo. Padre eterno, te agradecemos, porque no es con nuestras fuerzas, es con tu Santo Espíritu, por lo cual recibimos esta sabiduría y esta inteligencia divina. Y Padre celestial, que cada uno tenga la experiencia, que cuando abra su Biblia para estudiar, para meditar, para escudriñar, Padre, tu palabra sea alumbrada, sea avivada, salten esas chispas de luz, Padre, esas chispas de fuego de tu palabra para cada uno, Padre, cuando le estén meditando, escudriñando, Padre celestial. Bendito Dios, Padre Santo, y te agradecemos porque tu palabra nos sana y nos libra de toda ruina y convierte nuestra alma y nos hace sabios. Tu palabra inspirada, tu palabra avivada, tu palabra, Padre Santo, Señor, avivada en nosotros por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Padre eterno. Padre, gracias te damos. Padre nuestro, permanezca en cada uno el espíritu de sabiduría. Permanezca en cada uno el espíritu de revelación, el espíritu de inteligencia. Sean llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Está escrito en el libro de los Hechos que los servidores tienen que ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y hay que buscarlos, porque está escrito: busquen entre ustedes, hermanos, que estén llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Sean cada uno de ustedes uno de los que se busca, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría divina. En el nombre de Jesús.